tomen su palomita, sus botanas o una taza de té, o incluso un café, que esta vez la odisea va a dar comienzo, y nos vamos a ir hasta unas tierras muy lejanas, enigmáticas y llenas de bellas pirámides. Bienvenidos al antiguo Egipto. Oigan, estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo nuevos temas interesantes. Si veo que les gustó a algunos muchos el primer capítulo del podcast llamado Megara, en donde hablé un poco de esta princesa de la mitología griega, de la cual no se habla mucho en algunos temas y muchas revistas y todo eso, pero me di a la tarea de investigar los mitos y pues traerles un poco de Megara. Esta vez nos vamos a ir hasta el antiguo Egipto, a esta tierra repleta de pirámides, misterios y de muchas cosas que hay que discutir en este nuevo podcast. Verán, hace unos días me puse a ver la película del Príncipe de Egipto. A mí me atrae mucho la historia del... Sonaré muy religioso. No soy así tan fanático religioso de que se pone a leer la Biblia y diario y casi prácticamente, pero a mí siempre me ha atraído la historia del Éxodo. O sea, se me hace como si estuvieras viendo una película de acción, así por decirlo. No sé, con todo lo que te cuenta de las plagas y todo eso, es como que un poco interesante. Creo que es lo más interesante que tiene la Biblia. Bueno, contando también las parábolas de Jesús, que son como un texto muy, seamos sinceros, son como que muy filosóficos, la verdad. Las parábolas y lo que es el Éxodo para mí son como que prácticamente lo mejor de la Biblia, que ha sido alterada durante mucho tiempo por algunos, ya no sacaré cosas así, pero bueno. El asunto es que a mí me estaba llamando mucho la atención la historia de las plagas. Verán, siempre me he preguntado por qué conocemos en millones de películas, libros, animadas, ya sea actuadas con personas reales, siempre conocemos la perspectiva católica o cristiana, así por decirlo. Conocemos que Dios envió las plagas a Egipto por furia, ira, por no dejar ir al pueblo hebreo y todo eso. O sea, siempre lo vemos desde una perspectiva cristiana o católica, ¿no? O incluso hebrea también. Pero nunca se han preguntado cómo fue desde una perspectiva egipcia. O sea, se estarán preguntando si hay un escrito egipcio que avale eso, que cómo fue durante esa época. Verán, me puse a investigar y encontré algo muy interesante. Se llama Papiro de Epur, o mejor conocido como Leiden 1344. Es un antiguo papiro que habla de las plagas del Éxodo desde una perspectiva egipcia. Verán, prácticamente casi no leo la Biblia, y para hacer este podcast tuve que irme hasta lo que es el Éxodo para empezar a comparar las narrativas de la plaga con las de este papiro. Y sí es un poco interesante conocer la perspectiva desde la magia egipcia, de cómo ellos veían las plagas, hasta la cristiana, ¿no? La que está en la Biblia. Pero ¿saben qué? Siempre he admirado como comentario personal mucho la perspectiva que tenían las antiguas civilizaciones de todo lo que pasaba en la naturaleza. Verán, hoy en día ustedes estarán escuchando esto y van a decir, vaya, o sea, ¿por qué estás hablando de las plagas, que es un tema bíblico y todo eso, ¿no? Pero verán, a mí se me hace interesante y a veces me da pena. Muchas personas tratan de encontrar algo científico, siempre dicen, no, que las plagas ocurrieron por esta cosa, por tal cosa, ¿no? Y pueden estar en lo cierto, pero ellos no estuvieron ahí. O sea, no vieron qué pasó, pues sí tenemos la perspectiva de la ciencia con los estudios y todo, pero algo que siempre me sorprenderá es cómo los antiguos plasmaban todo eso. O sea, había civilizaciones que mezclaban, de hecho voy a hablar más adelante de algo, de otro testimonio sobre las plagas, de una civilización que mezcló en su libro algo científico con algo religioso. O sea, sí te sorprende saber cómo lo hacían, por qué motivo lo hacían, pero bueno, continuemos. Verán, todos conocemos la historia de las plagas y todo eso, ese rollo, ¿no? Lo hemos visto en millones de películas. Nuestras abuelitas nos leyeron la Biblia. A mí, mis abuelos y abuelas me regalaron cuadernos así ilustrados de la Biblia narrando todo eso, pero no estoy para contar eso. Pero hoy vamos a hablar sobre el papiro de Epur. Este papiro de Epur, mejor conocido como papiro de Leiden número 1344, es entre los documentos más importantes de la egiptología, uno de los más buscados y todo, que como dije anteriormente narra la perspectiva egipcia de las plagas, así por decirlo. De hecho,
Verán, vamos a comenzar hablando del papiro de Ippur. Es el primer testimonio del que yo investigué, mejor conocido como papiro de Leiden número unos 344. Este, como dije anteriormente, narraba las plagas desde una perspectiva egipcia. Ya saben la historia que nos contaron de Moisés, de los hebreos y todo, ¿no? Curiosamente, este documento no ha captado la atención de muchos cristianos y de nadie, ni de los científicos, porque no es así como que algo que sea muy popular. De hecho, dicen muchos religiosos que no encaja con el calendario en el que fue el éxodo del faraón que estaba en ese entonces. De hecho, la mayoría cree que el éxodo ocurrió bajo Tutmosis III o Ramsés II. Pero lo curioso de este documento es que lo pone mucho antes, o sea, milenios antes de estos faraones. Así que, oh sorpresa, esto es lo interesante aquí. Este antiguo papiro es mucho más antiguo que el libro del Éxodo, el que tenemos en la Biblia. Lo que a mí me hace preguntarme, o sea, quizás los hechos hayan acontecido o no, fueron mucho más antiguos de lo que nos hicieron creer. E incluso quizás pensamos que la civilización humana es mucho más antigua. Y también el siguiente testimonio del que les voy a hablar es mucho más antiguo, a tal grado que proviene de la época de los sumerios, una civilización que estuvo mucho antes que los egipcios. Pero continuemos con el tema. Este documento no es un invento mío de internet o no es un inventómetro y todo eso. De hecho, oficialmente está en exhibición en el Museo Nacional Holandés de Antigüedades en Leiden, Holanda. Fue descubierto en 1828, pero no fue traducido hasta 1909. De hecho, el profesor Alan Garner descubrió que era un lamento hablando de un momento muy caótico en la historia de Egipto. De hecho, este papiro habla de un montón de cosas sobre desastres, muertes, fenómenos naturales misteriosos y mucha hambre. De hecho, curiosamente se le llamó ¿cómo sería? Las admoniciones de un sabio egipcio de un papiro. De hecho, aparte de hablar de desastres naturales y muerte y todo eso que se nos menciona en la antigua Biblia, bueno, en el Antiguo Testamento en la parte del Éxodo, hay algo muy importante en este papiro y habla sobre la masiva riqueza de la sociedad egipcia. Habla sobre que en ese entonces la sociedad egipcia era muy codiciosa, muy rica, muy poderosa. Pero lo detallado aquí es que la sociedad rica transfirió sus bienes a una sociedad muy pobre. O sea, es un testimonio real del papiro de lo que pasó. Se preguntarán por qué la sociedad rica le pasó a su sociedad pobre muchos bienes que tenían. Sí, de hecho, quién sabe por qué habrá sido. Es un misterio hasta la fecha. Pero lo interesante de este documento es que fue escrito como un testimonio. No fue escrito cuando pasaron las supuestas plagas o las desgracias que menciona este que sucedieron en Egipto. Fue escrito después por un testigo y también está narrado en una forma de advertencia, así como por decirlo, una forma de decir qué pasaría si los gobernantes de Egipto abusaban de su poder. Es decir, como que si abusaban de su poder y hacían tales cosas iba a haber una retribución divina. Es como que lo interesante de esto, ¿no? Y aquí vamos con lo más interesante. Ya hablé sobre lo que es el papiro de Epur. Ya saben lo que es, dónde fue descubierto y qué es lo que narra, qué es lo interesante de esto. Pero, ¿cómo fueron las plagas desde la perspectiva egipcia? Todos conocemos que fueron varias plagas. De hecho, para ser exactos, fueron 10. Pero este documento, debido al paso del tiempo, pues no ha tenido, ¿cómo se dice?, continuidad, y muchas plagas que se narran originalmente están como que borrosas las letras, según los expertos, y no hay mucha información, pero se han podido rescatar unas pocas. La primera plaga que todos conocemos es el río de sangre, ¿no? En el Éxodo vemos, de hecho, cuando se convierte el agua del Nilo en sangre y los egipcios son incapaces de beber el agua y son obligados a cavar pozos en busca de agua limpia, ¿no? Eso es lo que nos narra el Éxodo en la Biblia, el Nilo convertido en sangre. Pero ¿cómo fue la descripción en el papiro de Ippur? Verán, literalmente es así. El río es sangre, los hombres se encogen cuando prueban el agua. Hay mucha sed en el ser humano y mucho sufrimiento. Es muy interesante, ¿no? Es lo único que se sabe de esto, pero también aquí va la quinta plaga. La quinta plaga, según recuerdo, era animales enfermos. En la Biblia, en el Éxodo, se dice así: Dios hirió al ganado y a todos los animales de Egipto con una enfermedad. Es decir, las plagas, los bueyes, todos murieron. En el papiro de Ippur se narra así: todos los corazones de los animales lloran. He aquí, el ganado se pierde y no hay quien los encuentre. Todos sufren, caen muertos
y no vuelven a despertar. Es muy interesante, ¿no? Hay otra plaga, que es la plaga humana, la sexta plaga. La Biblia la dice así: Dios juzgó a Egipto con un hervor infeccioso que estalló en heridas abiertas. No solo golpeó a la gente, sino también a los animales. La sexta plaga nos habla de las úlceras, pero el papiro de Ipur lo narra también de una manera muy controversial. Y dice así: la peste está en toda la tierra, la sangre está en todas partes. La peste brota de la piel de los hombres, y la piel de los hombres se llena de sangre. La verdad sí te saca de onda saber todo esto. Bueno, a mí me sacó de onda. Muchos... ¿Por qué decidí hacer este podcast? La vez pasada estaba viendo Bueno, fui a una reunión con unos amigos. Cuando me junto con mis amigos y amigas nos gusta hablar de temas un poco medio extraños, ¿no? Todos respetamos, así como que les estoy contando yo una anécdota personal, pero bueno, todos respetamos las creencias de los demás, ¿no? Pero tenemos un amigo que se dice muy ateo. O sea, y yo no soy así de meterme con las personas de distintas creencias, ¿no? Pero a veces siento que hay una persona que te llega a chocar, ¿no? Y nuestro compañero ateo estaba diciendo muchas cosas sin sentido. El asunto es que, pues, nos estaba diciendo que somos unos tontos, que por creer en varias cosas y todo eso, ¿no? Yo no soy religioso, pero siempre me ha gustado investigar desde perspectivas diferentes. Yo solamente lo escuchaba decir que las plagas, que eran científico, que nada había pasado, que toda esa cosa, ¿no? Una amiga empezó a discutir que quizá había sido los aliens, los ovnis, los que hicieron todo eso. Otro empezó a decir que tal vez había sido una serie de desastres naturales, de un acercamiento de un planeta y toda la cosa, ¿no? Me preguntaron a mí que qué pensaba y pues yo dije, ¿saben qué? Yo antes de empezar a hablar sobre este tema quiero investigar bien. No quiero sacar un tema de golpe, así por decirlo. Y pues se me quedaron viendo con cara de, no, eres creyente, quién sabe qué. Y mi amigo ateo me empezó a decir que yo era creyente de la Biblia, quién sabe qué. Le dije, mira, yo quizás no sea creyente, ¿no? Pero considero que ciertos pasajes de la Biblia o incluso ciertas historias como que son interesantes. Para mí, como dije anteriormente, el Éxodo y las parábolas son lo mío, son lo interesante ahí. Son, bueno, más las parábolas que son como que muy filosóficas. La verdad siento que Jesus era un gran maestro filosófico, pero bueno, eso es tema para otro, más adelante, otro podcast. Vamos a continuar con la séptima plaga. Verán, la séptima plaga nos habla de granizo y tormenta de truenos. En la Biblia nos ponen que una gran tormenta de granizo destruyó las hierbas y de Egipto, ¿no? Las cosechas, lino y cebada, todas perecieron. Así nos habla. Pero el papiro de Ipur nos habla también lo mismo. Este habla del fracaso de la cosecha que afectó los ingresos egipcios. Y de hecho, literalmente dice así: bajo Egipto llora, todo el palacio está sin sus ingresos. A ella pertenecen el trigo y la cebada, los gansos y los peces. No tenemos nada, ya que todos han muerto, no hay alimento y la gente llora. Si escuchan eso, pues es mi perrita que está aquí, lo estoy acariciando aquí abajo, y está así como que haciendo como cerdito, pero bueno. En este papiro también se puede leer: el grano ha perecido por todos lados, la tierra ya no da su fruto y está seca. De hecho, también compara el cansancio de la tierra con el corte del lino, que sucedería con una tormenta de granizo masiva. De hecho, también nos habla de la tormenta de granizo, cómo cayó sobre Egipto, sobre cómo afectó a las personas y todo ese rollo. Es muy interesante, ¿no? Saber esta perspectiva. También este papiro nos habla sobre una plaga, la oscuridad sobre la tierra. Verán, en la Biblia nos dice que una gran oscuridad cubrió la tierra por 3 días, las tierras de Egipto. El papiro de Ipur literalmente nos cuenta así: la tierra está sin luz y todo sufre. Verán, la Biblia como que lo pone un poco más dramático, ¿no? Si han notado. Pero el papiro de Ipur va directo al grano y es lo que me gusta, te dice una perspectiva como fue. No te dice tantas palabras así como rebuscadas, ¿no? Así por decirlo. La muerte del primogénito fue la 10ª plaga. En la Biblia se nos cuenta que la última plaga involucró el asesinato de los primogénitos de toda la familia del faraón. Incluso también de todos los egipcios, ¿no? En la Biblia se cuenta que se oyó un gran clamor en todo Egipto. Pero el papiro de Ipur lo narra así: porque los hijos de los príncipes se estrellan contra las murallas, porque los hijos de los príncipes son arrojados por las calles. El que pone a su hermano en la tierra está en todas partes, y gime por la tierra mezclada con lamentos. Esto es muy interesante conocer, la verdad.
Es un poco difícil interpretar esto para mí, pero voy a tratar de leer un poco más este último. Me gustaron los anteriores, pero este como que no lo entendí muy bien, no le encontré mucha relación. Pero sí está interesante conocer esto. Otra referencia única de este papiro es que a pesar de tener conexión obvia con las plagas de Egipto, se refiere a otros dos incidentes que sellan con broche de oro este texto y esta, esta cosa conectada, ¿no? Así por decirlo. De hecho, en la Biblia podemos leer algo así. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Esto prácticamente habla de una transferencia masiva de riqueza de la más rica sociedad egipcia a los más pobres, los esclavos. Y este evento fue tan único e inexplicable, yo no considero así, pero ¿qué eventos cataclísmicos harían que los ricos abandonaran su riqueza y se la dieran a los esclavos? ¿Qué habría pasado para que esto sucediera? De hecho, hay otra referencia en el papiro que aborda un segundo evento único en este tiempo, que cuando Israel salió de Egipto, la Biblia dice que Dios los guió con una columna de humo de día y una columna de fuego por la noche. Y el papiro de Nippur habla de este incidente, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. Y dice así: he aquí el fuego ha montado en lo alto. Su ardor se dispara contra los enemigos de la tierra. Yo considero que ellos narran como una columna de fuego, de hecho, como un rayo o algo así, está guiando a los esclavos. Ellos posiblemente los egipcios pensaron que era un ataque contra ellos, ¿no? Pero está muy claro que este fuego impotente está asociado con la partida del pueblo de los hebreos de Egipto, ¿no? Y aquí va otro tema interesante también. ¿Recuerdan que al principio les hablé de otro tema, bueno, de otro libro y otro escrito que narra desde una perspectiva científica y religiosa a varios sucesos de la humanidad? Bueno, este se llama la Biblia Kolbrin. Este libro tiene una de las historias más elegantes. De hecho, narra la llegada de Adán y Eva, pero también narra la historia de la Atlántida y Lemuria, así como la historia del Edén y las catástrofes de la humanidad, como el diluvio y las plagas de Egipto. Este es otro testimonio de las plagas. La primera parte de la Biblia Kolbrin contiene la historia de la creación. Y lo interesante es que se lee desde un texto religioso hasta de un enfoque científico. Y lo interesante es que tiene dos puntos de vista. De hecho, la primera parte es todo esto, ¿no? La creación y los primeros desastres de la tierra. Y posteriormente los dos últimos libros de la Biblia Kolbrin están dedicados a Jesús. De hecho, voy a investigar más sobre la vida de Jesús en esta Biblia Kolbrin. Se escucha interesante, aunque yo únicamente me enfoqué en lo que es las plagas. Verán, según la Biblia Kolbrin, hay una fuerza extraterrestre que es de otro mundo. Ya estoy sonando un poco raro, ¿no? Pero así decía, ¿no? Hay una fuerza extraterrestre que desencadena un evento así de grandes magnitudes, como desastres, inundaciones y cambios de clima. Sin embargo, esta Biblia Kolbrin detalla que no es el Sol. Esta Biblia lo llama el Destructor, un misterioso astro que está en una profecía de ellos. Y de hecho, dicho texto nos dice que este destructor no va a colisionar con la Tierra, pero que pasará muy cerca con la Tierra y que siempre pasa muy cerca de la Tierra y que a su paso causa una destrucción mundial. Pero este es el punto religioso de la Biblia Kolbrin. Pero el punto científico que dice, bueno, según el escrito, este astro tiene su propio campo magnético. Vale decir que es positivo y negativo, cosa que nuestro planeta tiene también. Así que, por ende, no tienen que chocar. Pero con un solo pequeño acercamiento se puede causar un efecto desastroso en la Tierra. La Biblia Kolbrin también dice que el destructor ha pasado por la Tierra varias veces, y según el documento, la última vez que pasó fue hace 3600 años. Curiosamente, fecha que coincide con las famosas plagas que devastaron Egipto. Interesante, ¿no creen?
Pero antes de continuar con el tema, creo que ya estoy sacando tema para otro podcast, pero lo hablaré más adelante porque quiero hacerlo completo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la Biblia Kolbrin? Verán, la Biblia Kolbrin es una antología secular que tiene alrededor de 3600 años. Y supuestamente se dice que la primera parte fue escrita en la misma época que se escribió el Antiguo Testamento, el de la Biblia, ¿no? Y muchos testimonios detallan que fue escrita por numerosos autores que van desde los egipcios hasta los celtas. Igual fue escrita en dos partes, como el Viejo Testamento y el Antiguo, ¿no? Está formada por 11 libros. Los primeros 6 fueron escritos por los egipcios y los demás por sacerdotes celtas. Se cree que la parte más antigua fue escrita luego del Éxodo. Para algunos ocurrió en el siglo XV ya saben, antes de la llegada de Cristo y todo eso, ¿no? Así se dice. La Biblia Kolbrin fue encontrada en Inglaterra ya por el siglo XII. Sus manuscritos fueron salvados antes del incendio del monasterio de Glastonbury y guardado por un grupo llamado los Puildans. Está muy interesante, ¿no? Al igual que los partidarios de la profecía de Orión, quienes creen que la Biblia de Kolbrin es una advertencia sobre un desastre de tipo espacial, lo que dije anteriormente, ¿no? Ya les di un poco de perspectiva sobre qué es la Biblia Kolbrin. Hablaré más a detalle de ella en otro podcast, pero continuemos con los testimonios de las plagas en esta Biblia. Verán, esta Biblia Kolbrin relata que cuando este astro pasó cerca de la Tierra, el destructor, así como se le llamaba, sucedió al mismo tiempo las plagas de Egipto, que cuando este pasó hubo una oscuridad y varias personas perecieron. Es lo único que se narra, ¿no? Pero lo interesante es que también en otras culturas relatan un contexto algo similar y desastroso a las famosas plagas de Egipto, ¿no? Los sumerios, los babilonios, todos narran la llegada de este destructor. Como lo dice la Biblia Kolbrin, ¿no? Aunque para los sumerios era Nibiru, pero eso ya también es tema de otro podcast más adelante. Para finalizar debo decir que siempre va a varias civilizaciones que nos van a hablar de algo que ha pasado en varias ocasiones, algún tipo de catástrofe. Porque también incluso los sumerios, babilonios, aparte de los egipcios, hablan de calamidades que sucedieron con la llegada de este tal destructor. Y esas calamidades fueron igual que las plagas egipcias: falta de cosecha, muerte de personas, enfermedades, cambios en el ambiente, cambios en la temperatura del planeta, en los ríos, en la naturaleza. Todos hablan sobre algo similar. Es lo interesante, ¿no? Conocer todo esto, pero el punto de vista es que para todos ellos este destructor, o incluso el Nibiru, no era un dios o algo así como tal al que temerle. Para ellos era un astro, algo que pasaba cada cierto tiempo. No era considerado un cometa, no era considerado un asteroide, no. Era un astro que pasaba cerca de la Tierra y que cada que pasaba había un desastre que ocurría. Pero ese es un tema para un podcast de más adelante. Ahorita me concentré nada más en las plagas desde la perspectiva egipcia. Pero más adelante les voy a hablar sobre este planeta el destructor, sobre Nibiru, sobre los sumerios, su mito, cómo se relacionan varios mitos sumerios con la Biblia y otras cosas que se han ocultado a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso el diluvio desde la perspectiva griega, mesoamericana, porque incluso también he investigado sobre eso y hay muchos mitos que narran cosas así, ¿no? Incluso hay civilizaciones que no lo narran desde una perspectiva religiosa, sino que lo ponen desde una perspectiva científica. O sea, ellos narran en sus escritos cómo los polos se invirtieron en el caso de los sumerios. O sea, he leído así mitos sobre los sumerios y me saco de onda porque estás leyendo un mito sumerio y es como si estuvieras leyendo una novela de ciencia ficción actual. O sea, te hablan del espacio, de planetas y todo eso. Y sí es un poco interesante conocer esto. Te hablan de cómo los reyes subieron a la Tierra, bajaron al espacio, fueron a otros planetas, visitaron a otros astros, a otros dioses en otros lugares distantes del cielo. Te lo narran así, pero te pones a pensar, ¿por qué lo narraron así? O sea, yo considero honestamente que muchas de las cosas que hoy consideramos científicas me llamarán loco, psicodélico o sacado o zafado del tornillo, pero yo considero que muchas cosas científicas que nosotros consideramos pasaron en realidad en la antigüedad, pero que muchas veces
nos hacen creer que no pasaron o que son solo mitos. Sí han de haber pasado, pero tuvieron su explicación científica. La Tierra ha de haber pasado por algún cambio de astros o de polos, no sé qué yo, no sé qué. Voy a investigar más sobre eso. Pero sí tenemos que considerar esa posibilidad. No tenemos que vivir pensando que, o sea, todo tiene explicación científica o que pudo haber pasado algo. Quizás podemos decir, no, pasó algo, tenemos la posibilidad de averiguar, a lo mejor influyeron otras fuerzas que no conocemos, porque la humanidad es misteriosa, la naturaleza es misteriosa, no sabemos qué haber pasado antes de nosotros. Podemos decir quizá los griegos hicieron tales cosas o la Atlántida pasó en tal cosa o fue un mito, pero no estuvimos ahí, no estuvimos para vivirlo. Quizá los antiguos narraron todo esto en forma de mitos porque era lo que ellos conocían, cómo podían explicarlo. Lo relacionaban con la magia porque sabían que era lo único que tenían, ¿no? Pero a final de cuentas quizá yo considero que pudo haber pasado todo eso. Para ellos fue un mito o fue un hecho, pero mediante pasaron los años fue considerado mito, fantasía, ¿qué será, no? Cada quien tiene su punto de vista y su perspectiva y es respetable. Pero bueno, agradezco que ustedes me hayan escuchado en este segundo capítulo titulado Las plagas. Las plagas, lo dije de un nombre muy raro. Siento que fue un poco más largo, hablé un poco, no sé cómo les haya parecido mi timbre de voz, siento que me desplayé un poco más, pero bueno, me gusta que hayan disfrutado el podcast anterior, estoy muy contento, la verdad, ¿saben qué? Yo hace tiempo atravesé por una depresión cañona porque trabajaba en una estación de radio y pues me salí, ¿no? Por cosas que pasaron. Y a mí me ponían el micrófono y yo me desplayo en el micrófono, o sea, me encanta compartir temas, me encanta hablar de cosas locas, compartir con la gente, ¿no? Y sí atravesé por una depresión cañona y para sobrellevarla me atreví a escribir cosas, escribí, investigaba porque a mí me mantiene distraído, ¿no? A pesar de que mi trabajo actual no tiene nada que ver con eso, o sea, es muy diferente y espero que sea un trabajo temporal porque quiero algo más enfocado a mi área, investigador y todo eso. Me siento contento de estar escribiendo, compartiéndoles esto y la verdad, les agradezco a ustedes porque yo compartía los hilos y ustedes siempre me estaban apoyando y diciendo que hiciera un podcast, que me animara. Y nunca me animé y todo hasta que dije, bueno, voy a hacerlo, o sea, solamente por amor al arte y todo, aunque no gane ni dinero ni nada de eso, pues ya como han visto, escribo la revista que tengo, la edito, aunque el diseño no es muy bueno, pues es algo que me gusta, me apasiona. Y la verdad estoy muy contento, siento que estoy ocupando lo que me gusta hacer en otras cosas. Porque si no lo hiciera, siento que moriría lentamente en el trabajo que tengo ahorita, que es checar cámaras de seguridad. Pero bueno, siento que de hecho honestamente estoy agradecido con ustedes, la verdad. No lo hago así por obtener seguidores ni fama, o sea, es porque me gusta, o sea, me gusta compartir, me gusta investigar, yo lo hago con pasión, así por decirlo. Así que gracias a ustedes hice este podcast y pues la verdad me siento muy contento. Y pues me despido de ustedes, espero hayan disfrutado esto. Así que hasta la próxima y nos vemos en el tercer capítulo. Hasta luego, queridos exploradores de lo desconocido. Into your bread, upon your cattle, on your sheep, upon your oxen, if you're feeling too